3. James Porter. En la primavera de 1982, los Giuliani vivían en las afueras de Yale, Michigan. Roger, 48, y Elizabeth, 50, tenían 4 hijos adoptivos: Eric, 19, Kathleen, 16, Cynthia, 3 y Dean, 9. La familia era muy apreciada y solía asistir a la iglesia con frecuencia. El 7 de abril de 1982, a las 7:36 am, una amiga llamó a Elizabeth para confirmar si iría a su juego semanal de boliche. Quería asegurarse porque ese día cancelaron las clases por la nieve. Elizabeth, de buen ánimo, le dijo a su amiga que estaría lista cuando pasara por ella. Cuando su amiga llegó a las 8:30, nadie respondió a la puerta. Ella abrió la puerta sin seguro y en el pasillo vio salpicaduras de sangre y 2 cadáveres. La policía fue alertada enseguida. Los cuerpos de Elizabeth, de 50 años, y Kathleen, de 16, estaban en el pasillo. Elizabeth recibió 2 disparos en la cabeza y Kathy 1 en la sien izquierda. En el baño estaba el cuerpo sin vida de Cynthia, de 13 años. Había recibido un disparo en el hombro y 2 en la cabeza. Eric, de 19 años, estaba muerto en una recámara con 2 heridas de bala en la cabeza. Parecía que Dean, de 10 años, intentó esconderse. Su cuerpo, completamente vestido, fue encontrado en una regadera. Le dispararon 2 veces en la cabeza. El arma homicida fue un rifle calibre 22 no hallado en la escena. La policía indicó que, por la cantidad de disparos, el asesino recargó durante la masacre. El sospechoso inmediato fue Roger Giuliani, quien no estaba en la casa. Sin embargo, él tenía una coartada sólida. La policía sabía que la familia fue asesinada entre las 7:36 am, cuando la amiga de Elizabeth llamó, y las 8:30 am, cuando su amiga encontró los cuerpos. En ese periodo, Roger trabajaba a más de 80 millas de distancia. La policía preguntó a Roger si su familia tenía problemas con alguien. Él dijo que sí, pero no creía que esa persona mataría a su familia, dijo. James Porter, de 16 años, era amigo de su hijo Eric, de 19. Eric y James tenían un negocio. Eric atrapaba ratas almizcleras y James vendía las pieles. En las 2 semanas previas a los asesinatos, alguien entró al menos 2 veces a la casa y robó unos $400 y pieles. Eric pensó que fue James y lo enfrentó, causando una pelea. Roger separó la pelea y le pidieron a James que se alejara de la casa. La policía conocía a James Porter, de 16 años. Era visto como un abusador que agredió a varias personas físicamente. También era sospechoso de varios robos. James fue acusado por varios de matar mascotas, incluso el perro de un vecino, pero nunca lo arrestaron por falta de pruebas. La policía habló con los vecinos de los Giuliani, y varios de ellos vieron a James en su bicicleta cerca de la casa de la familia esa mañana. Lo recordaron porque llevaba un objeto largo en el manubrio que pensaron que era un rifle. Aproximadamente 9 horas después de los asesinatos, James fue arrestado y la policía entrevistó a personas cercanas a James. Su hermano menor recordó que su hermano salió ese día con un estuche para armas. Un amigo lo acompañó tras los asesinatos. Dijo que James tenía la libreta de Eric. Llevó a James al banco y sacó $1,000 de la cuenta de Eric. Dijo que James le dio $500. Su amigo no sabía que Eric y su familia habían muerto entonces. El amigo de James contó que semanas antes James robó $300 a Eric. La policía siguió esta información y descubrió que el libro bancario de Eric faltaba en la escena del crimen. 5 horas tras los asesinatos, retiraron $1,000 de su cuenta bancaria. James Porter fue a juicio en 1983.
Aunque James tenía 16 años en el momento de los asesinatos, fue juzgado como adulto. Él sostuvo que era inocente. Roger Giuliani testificó sobre la enemistad de James con su hijo semanas antes de los asesinatos. El hermano de James testificó que ese día salió de la casa con un estuche de arma. Varios vecinos dijeron que vieron a James con lo que parecía ser un rifle cerca de la casa de la familia esa mañana. Después, su amigo declaró que James tenía la libreta y retiró el dinero de la cuenta. La defensa dijo que no había pruebas físicas de que él estuviera en la escena ese día. Fue visto cerca de la escena con lo que parecía un arma, pero nunca se halló el arma homicida. Nadie lo vio entrar ni salir de la casa tras los disparos. Si James robó dinero a Eric, no demostraba que mató a la familia. James pudo ir por la libreta del banco después. James nunca confesó y siempre afirmó ser inocente. La defensa dijo que la fiscalía solo tenía pruebas que sugerían culpabilidad, pero no demostraban que James mató a la familia. La defensa argumentó que, si James asesinó a la familia, debía tener una enfermedad mental, ya que nadie en su sano juicio mataría a 5 personas a sangre fría. El juicio duró 4 semanas y media. El jurado deliberó 5 horas y media. James Porter fue declarado culpable. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la cadena perpetua automática sin libertad condicional para menores. En noviembre de 2015, el caso Montgomery contra Luisiana llegó a la Corte Suprema. Los abogados de Henry Montgomery argumentaron que la decisión debía aplicarse retroactivamente. Michigan presentó un escrito amicus curiae, es decir, amigo de la Corte, apoyando que Luisiana no la hiciera retroactiva. En el escrito, los funcionarios citaron a James Porter como ejemplo para no hacerla retroactiva. La Corte Suprema falló a favor de Montgomery y la decisión se volvió retroactiva. Todos en prisiones de Estados Unidos, con cadena perpetua automática por delitos cometidos de menores, debían tener nueva audiencia de sentencia. Aún así, podían recibir cadena perpetua sin libertad condicional. El problema que la Corte Suprema tenía con la sentencia era que era automática. En 2023, un juez sentenció de nuevo a James Porter a cadena perpetua sin libertad condicional. El juez mencionó la gravedad de sus crímenes como motivo para no liberarlo en este momento. James Porter, de 60 años, cumple condena en el Centro Correccional Bellamy Creek, en Iona, Michigan. Él sostiene que es inocente. 2. Canción y Song. A principios de los años 2000, un negocio muy popular en China era Wanga, que en inglés significa café internet. Había decenas de miles de ellos en toda China. Muchos no tenían licencia y eran ilegales. En Pekín, de los 2.400 cibercafés, solo unos 200 tenían licencia. Muchos iban a cibercafés para chatear y jugar en línea. Uno de esos cibercafés era Langashu o Blue Ultra Speed. Estaba ubicado en Haidashun, el segundo distrito más grande de Pekín. El cibercafé, sin licencia, estaba en el segundo piso de un edificio del distrito universitario la madrugada del 16 de junio de 2002. Había 50-60 personas en el cibercafé, muchos estudiantes de una universidad cercana. Alrededor de las 2:40 a.m. se desató un incendio en el cibercafé. El cibercafé no tenía licencia ni cumplía normas de seguridad contra incendios. El incendio avanzó rápido. Solo había una puerta cerrada con llave. Como el café era ilegal y no debía operar toda la noche, la puerta se mantenía cerrada y solo se podía entrar o salir tocando. Trágicamente, la multitud de personas hizo que la puerta no se abriera rápidamente. Además,
Las ventanas tenían rejas de seguridad, así que la gente no pudo escapar por ellas. 20 personas murieron en el café, otras 5 murieron en el hospital. La mitad de los fallecidos eran estudiantes universitarios. Además, 13 personas resultaron heridas de gravedad. Los investigadores confirmaron que fue un incendio provocado. Hallaron gasolina en el sitio. La policía visitó varias gasolineras de la zona. Encontraron un video de 2 chicos comprando 1.8 litros de gasolina solo unas horas antes del incendio. Uno de los chicos fue fácil de identificar porque tenía una seta rapada en la cabeza. Desde entonces, la policía los ubicó porque vivían cerca. Solo se les identificó públicamente por edad y apellido. Song, de 13 años, y Song, de 14 años, y Song fueron puestos bajo custodia y confesaron que ambos provenían de hogares problemáticos. Sus padres tenían problemas de drogas y sus madres estaban ausentes. Ni Song ni Song iban regularmente a la escuela. Frecuentemente iban a cibercafés. Hace unas semanas, en el café Langashu, arrastraron a un chico escaleras abajo para robarlo. El chico solo tenía unos 100 yuanes, que son alrededor de $12 estadounidenses durante el robo. El chico resultó herido. El 14 de junio, 2 días antes del incendio, Song y Song fueron echados del café. Esto enfureció a los chicos, dijo Song a la policía. Solo quería vengarme. Si no podía jugar ahí, nadie más debería hacerlo tampoco. Fin de la cita. Planearon su venganza junto a Leo, otro chico de 14 años. Lo planearon en casa de Chen, una joven de 17 años con problemas familiares por el consumo de drogas de su padre. Chen dio dinero a Song y Song para comprar gasolina. Ellos la pusieron en una botella de Sprite, fueron al café e iniciaron el incendio. Leo y Chen también fueron arrestados. Song y Leo, de 14 años, recibieron cadena perpetua. Un año después, hubo una audiencia de compensación para las familias de las víctimas. Song y Leo recibieron la orden de disculparse para disgusto de las familias. Uno de ellos se negó porque dijo que ya había sido condenado y sentenciado. Más tarde, sus sentencias se redujeron de cadena perpetua a 18 años de prisión. Si hubieran cumplido toda su condena, habrían sido liberados en 2020. Chen, de 17 años, recibió una condena de 12 años. Obtuvo libertad condicional en noviembre de 2009 tras cumplir 7 años. Song no fue acusado por tener menos de 14 años. El incendio puso el tema de los cafés ilegales en primer plano del interés público en China. El vicealcalde de Pekín comparó la adicción a Internet con las drogas y llamó a los cibercafés antros de opio. Los 2.400 cafés en Pekín fueron cerrados de inmediato para que pudieran ser inspeccionados. Cerraron 40.000 cafés en todo el país. El gobierno dijo que era por seguridad, pero otros lo consideraron extralimitación. Algunos lo compararon con cerrar aeropuertos solo por un accidente en ese momento. Como los cafés operaban ilegalmente, no seguían las estrictas reglas del gobierno chino respecto al Internet. Muchos vieron el incendio como pretexto para endurecer el control sobre cibercafés y el Internet. El incendio del 616 Wanba Peak es uno de los crímenes más notorios de la era de Internet en China. El Museo de Seguridad Haidenshan exhibe restos del incendio. 1. Cristóbal Churchill. En los años 90, Noble, Illinois, fue considerada una típica aldea estadounidense. La aldea de 800 habitantes, junto a la frontera con Indiana, tenía tienda, restaurante y licorería. Pero para finales de la década de 1990, la aldea estaba creciendo. En octubre de 1997, Deborah Smith y sus 3 hijos se mudaron a Noble desde Illinois.
Se mudó con su excompañera Susannah Churchill Q. Com. Susannah le presentó a su hijo, Jonathan Lloyd, de 17 años. Jonathan se mudó a Noble meses antes que Deborah, en julio de 1997. Susannah afirmó que Jonathan fue secuestrado cuando era niño por su padre biológico. Su padre lo dio en adopción en Texas y fue criado por otra familia. Se habían reencontrado recientemente. Tras alojarse brevemente con Susan, Deborah y sus 3 hijos se mudaron a otra casa en Noble. Jonathan, de 17, y Deborah, de 32, iniciaron una relación romántica. Tras unos meses, Jonathan se mudó con Deborah y sus hijos, Jennifer, 12, Corey, 10, y Kenneth, 8. Jonathan planeaba pedirle matrimonio a Deborah e incluso ya había comprado un anillo. El 13 de febrero de 1998, 2 jóvenes, que estaban en pánico, encontraron a un oficial de policía patrullando las calles de Noble. La policía informó a los oficiales sobre cadáveres en la casa de la familia. La policía halló los cuerpos de Jonathan Lloyd, de 17 años, en la casa, Deborah Smith, de 32 años, y sus hijos Jennifer, 12, Corey, 10, y Kenneth, 8. Los cuerpos estaban en descomposición y llevaban días muertos. Todos habían sido golpeados en la cabeza de 6 a 10 veces con un martillo. La policía interrogó a los chicos que encontraron los cuerpos. Jeremy Cook contó que su hermana, Brandy Cook, tenía un amigo, Christopher Churchill, de 16 años, quien dijo haber matado a la familia. Christopher era el medio hermano de Jonathan Jeremy, y su hermana no le creyó cuando confesó. Jeremy dijo que días después de que él confesó, su hermana le pidió que fuera a la casa y él vio los cuerpos. La policía habló con Brandy, quien dijo que Christopher le contó y explicó los asesinatos paso a paso. Él le enseñó manchas de sangre en su ropa. Explicó que limpió el martillo con un trapo. Brandy dijo que después ella usó la chaqueta de Christopher y en el bolsillo encontró un trapo ensangrentado. Sin embargo, ella todavía no creía que él hubiera matado a la familia, así que 4 días después de que él confesó, hizo que su hermano fuera a la casa para ver si la familia estaba muerta. La policía entrevistó a Christopher Churchill, de 16 años. Christopher era un alborotador local con antecedentes juveniles. No se hizo público su historial juvenil, pero él dijo que le lanzó una piedra a la madre de su novia y le pegó en el ojo. Muchos que conocían a Christopher decían que era un solitario conflictivo al que le gustaba pelear. Asistía a una escuela alternativa, pero casi no iba a clase. Bajo custodia, Christopher confesó los asesinatos. Dijo que el 8 de febrero, 5 días antes de hallar los cuerpos, estuvo con Deborah y su medio hermano en su casa. Jugaban cartas y tomaban Crown Royal. Todos se fueron a dormir, pero él se quedó despierto. Dijo que había pensado en matar a Jonathan por un tiempo. Explicó que era muy enojada y quería usar a su hermano, cito, como conejillo de indias para su ira, cierro cita. Dijo que esa noche Deborah y Jonathan lo hicieron enojar porque lo llamaron perdedor y se burlaron de su novia. Además, uno de los niños había roto su disco compacto. Decidió atacar primero a Corey, de 10 años, y a Kenneth, de 8 años, alrededor de las 5:15 a.m. Tomó un martillo, entró y los golpeó 6 veces en la cabeza. No estaban muertos, solo inconscientes. Luego fue a la sala, donde vio la televisión y los escuchó morir. Unos 45 minutos después, oyó que Jennifer, de 12 años, se levantaba de la cama. La atacó con un martillo en el pasillo. Luego fue al dormitorio donde estaban Deborah Smith, 32 años, y su medio hermano, Jonathan Lloyd, 17, y los mató a golpes. Cuando terminó, regresó al pasillo y vio que Jennifer seguía viva mientras moría. La agredió sexualmente. Cuando terminó,
se dio un baño y se lavó. Luego enterró el arma homicida y otras pruebas en unos bosques cercanos. Cuando le preguntaron a Cristóbal por qué mató a la familia, dijo que quería, cito, liberar algo de estrés. Fin de la cita. También mencionó una fantasía de, cito, lluvia de sangre. Fin de cita. Cristóbal confesó 2 veces más los asesinatos en los siguientes 2 días. Lo acusaron de 5 asesinatos. Cristóbal Churchill fue a juicio en marzo de 1999. Eligió ser juzgado por un juez, no por un jurado. Además de las 3 confesiones grabadas, el fiscal tenía pruebas físicas. Esto incluía la ropa de Cristóbal, la cual estaba salpicada con la sangre de la víctima. El martillo recuperado en el bosque, donde Cristóbal dijo que estaba enterrado, tenía sangre de Jonatán y Débora. El abogado de Cristóbal dijo que él encubría para proteger a un amigo, pero no presentó pruebas. Después de un juicio de 5 días, el juez lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue automática, de cadena perpetua sin libertad condicional, aunque a Cristóbal ya se le había dado una sentencia automática de cadena perpetua sin libertad condicional, por un delito que cometió cuando tenía 16 años. No hay registro de que haya recibido otra audiencia de sentencia. Cristóbal Churchill, de 45 años, cumple sentencia en el Centro Correccional Picane Valley, en Pikachu, Illinois. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.